Cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestro segundo encuentro. Es un gusto y un placer contar con su puntualidad, con su asistencia. Quizás algunos por diferentes razones no pueden llegar a esta hora. De todas maneras, quiero decirles que la sesión está quedando grabada. La universidad nos envió un instructivo para grabar la sesión a través de una de las herramientas de Google. Entonces, por eso ustedes quizás en la grabación puedan observar que hay dos ventanitas de dejar de compartir. Una es la aplicación de Meet, que es por donde estamos haciendo la sesión, y la otra es por la aplicación de Google Apps, que es por la cual estamos grabando. Entonces, por eso quizás se encontrarán esos dos pestañas que hay ahí con la opción de dejar de compartir. ¿Con qué propósito? Pues para que ustedes puedan después ver todo lo que se dijo, para que puedan estar atentos a, a, a las indicaciones que se dieron y como evidencia de esta segunda sesión. Quiero también decirles que ya estoy revisando sus entregas, todos sus trabajos, agradecerles mucho por estar atentos en el cierre de cada una de las actividades y pues vamos a dar las indicaciones para nuestra segunda unidad que vamos a trabajar o que estamos trabajando a partir del 29 de mayo y tiene como fecha de cierre el 19 de junio. Entonces quiero explicar un poco cómo es la dinámica de esta segunda unidad. Nosotros tenemos dentro de la segunda unidad pues también un material de estudio que debemos revisar, que debemos eh, leer y hace parte pues de todos los contenidos que debemos desarrollar en esta unidad y que de ahí vamos a hacer las actividades correspondientes. ¿Qué contenidos vamos a trabajar en esta segunda unidad? Vamos a trabajar los métodos complejos para la evaluación del riesgo, las herramientas para administración del riesgo y métodos simplificados para evaluación del riesgo. Esos son los tres grandes contenidos. Y dentro de los métodos complejos para la evaluación del riesgo, vamos a mirar la evolución de la gestión integral, a qué riesgos está expuesto la empresa, los métodos para la evaluación integral de esos riesgos. Dentro de las herramientas para la administración del riesgo está la gerencia del riesgo, el análisis de sensibilidad y el análisis de escenarios. Y dentro de los riesgos y la estrategia corporativa está la norma técnica colombiana, la NTC 31000. Entonces, pues ahí están los contenidos con cada uno de los temas. Para el desarrollo de esta unidad 2, entonces como lo estábamos hablando con el compañero, tenemos dos actividades que corresponden a la actividad 3 que está disponible, perdón, desde el 29 de mayo hasta el 7 de junio. Es decir, está disponible hasta el martes de la próxima semana. Y el 8 arranca la actividad número 4, que está disponible desde ese miércoles hasta el 19 de junio. Ahí estaríamos cerrando nuestro curso. Adicional a esas dos actividades, hay un cuestionario de la unidad 1 y de la unidad 2.
Es decir, este cuestionario tiene que ver con las dos unidades, con los dos temas y está disponible entre la semana del 12 al 19 de junio. De domingo a domingo está disponible. Tiene 2 intentos y la calificación será la nota más alta que usted saque en cualquiera de esos 2 intentos. Tienen media hora para responder, son 10 preguntas. Mi recomendación para contestar el cuestionario es que tengan a la mano los PDFs que están en el objeto virtual de aprendizaje, que los descarguen y los tengan como documentos soportes. En la unidad 1 hay un documento PDF, en la unidad 2 hay otro. Y de esa manera, pues no van a tener dificultades. ¿Por qué se deja una semana disponible el cuestionario? Porque sabemos que hay personas que no están dentro de una ciudad, que están quizás en campo o en algunas poblaciones donde la luz, el internet no es tan bueno como las personas que vivimos quizás en Bogotá o en otros sitios. Entonces, por eso se deja abierta una semana. De todas maneras, si usted hizo el primer intento y tuvo alguna dificultad, realizó el segundo intento y se le fue la luz o hubo algún inconveniente y la nota no fue la mejor, por favor comuníquese conmigo, pero dentro del tiempo establecido, es decir, hasta el 19 de junio, porque de ahí hacia adelante ya yo no puedo hacer nada, ya la universidad cierra la plataforma y entonces ahí es muy difícil que yo le pueda habilitar nuevamente el cuestionario. ¿Sí es claro con el tema de los tiempos? Sí, señora. Sí, señora. Muy bien. Entonces, Sí, pues, profesora. gracias. El propósito es que ustedes lo puedan resolver, ese cuestionario, dentro de esas fechas estipuladas. Si por alguna razón usted no pudo contestar el cuestionario antes del 19 o hasta el 19, ahí sí ya hay que hacer un trámite administrativo donde usted debe solicitar un cuestionario supletorio, tiene que hacer un pago a la universidad se comunica conmigo y me dice, habilite el cuestionario, entonces es un trámite administrativo ahí un poco complejo, eh, si se pasan de los tiempos. Entonces, creo que el tema de tiempos y de las actividades quedó claro, ¿cierto? Bien. Sí, señora. Entonces nosotros hemos venido hablando de riesgos, de peligros, de cosas que suceden en nuestros puestos de trabajo, pero toda esa evolución en la identificación y el tratamiento de los riesgos, pues ya ha traspasado las fronteras de las organizaciones, por lo cual se ha dado una mayor amplitud en el contexto interno y externo, así como en el contexto nacional e internacional, sobre el tema de esa identificación y el tratamiento que hay que darle a esos riesgos. Además, pues nosotros debemos revisar cómo las dinámicas de esos riesgos empresariales pues desbordan todo el contexto de la seguridad industrial, del medio ambiente, de la protección de las personas, de los equipos y también de las infraestructuras, porque no solo se está hablando de personas, sino también pues toda la protección que hay que darle a los equipos y a las infraestructuras que tienen las empresas.
Por eso hoy en día, y más después de estos tiempos de pandemia, hemos visto que las organizaciones inteligentes son todas aquellas que reconocen todo ese contexto con base en los riesgos naturales, sociales, informáticos, políticos, económicos, tecnológicos y legales, y son todas aquellas organizaciones que son llamadas a generar un valor y una sostenibilidad en corto, mediano y largo plazo. Para esto, pues soportan todo el tratamiento de los riesgos y la proyección y una perspectiva de escenarios futuros. Toda esta evolución de la gestión del riesgo, pues ahora se está aplicando en industrias, en empresas, en proyectos, en las entidades del Estado, en todos los proyectos de inversión a nivel personal, por todos los procesos de globalización y de apertura de mercados, porque nos lleva a que tomemos medidas de cuantificación y a mitigar todo ese tipo de riesgos. Entonces, hoy en día estamos viendo eh, organizaciones inteligentes que tienen un cubrimiento en todos sus aspectos y de cualquier índole. Debido a esto, entonces se está manejando el concepto de gestión de riesgos empresariales. ¿Qué es lo que propone esta gestión de riesgos? Involucrar a toda la organización y se contemplan todos los riesgos que puede tener la empresa a nivel operacional, de dirección y de ejecución de proyectos, del entorno y de la toma de decisiones para que ellas puedan controlar todas las situaciones adversas y el aprovechamiento de las oportunidades. Fíjense que con el tema de pandemia, las empresas que no estuvieron preparadas para todo ese cambio en el entorno que se dio, pues no pudieron manejar muchas situaciones y algunas de ellas tuvieron que cerrar. Por el contrario, algunas empresas aprovecharon toda esa oportunidad, entre comillas, que se dio y surgieron adelante o se fortalecieron. Si nosotros hacemos un sondeo de qué empresas conocemos que, que no supieron manejar el entorno, la situación que se presentó con temas de pandemia, pues habrán muchísimas en nuestras mentes que cerraron, no solo empresas grandes, sino pequeñas, negocios, y se dio a todo nivel. Pero también podemos hacer un recuento y una lista de todas aquellas empresas que aprovecharon esa oportunidad que se dio y se reforzaron y quizás crecieron por todo ese entorno que generó la pandemia. Entonces, aquí vemos la caracterización de esos riesgos empresariales y todo lo que tiene que ver con la gestión integral del riesgo. Entonces, los riesgos se están caracterizando como riesgos estratégicos, riesgos del entorno, riesgos de asignación de recursos y riesgos del negocio u operación. Y existen pues unos métodos de evolución integral del riesgo que nos permiten hacer una evaluación de riesgos estratégicos, de riesgos del análisis de riesgos operacionales y un análisis del entorno. Nosotros entonces vamos a mirar aquí qué se entiende por riesgos estratégicos. Son todos aquellos
como los que se dan en el medio o en el entorno y tienen que ver con los competidores, con las oportunidades que se dan debido a cambios en la demanda por variación de clientes o por el ingreso de nuevos competidores. Aquí, en algunos casos, se pueden evidenciar fusiones de estas empresas, adquisiciones quizás de otras empresas o adquisición de nuevos productos, todo el tema de innovación, del auge de tecnología, del portafolio de negocios que puede aumentar los ciclos de las actividades, entre otros. Entonces, esto tiene que ver con los riesgos estratégicos. Si miramos los riesgos del entorno, entonces son todos aquellos que se asocian con los procesos, con los procedimientos y con las actividades de la empresa, como por ejemplo una crisis financiera temporal o por el cambio de una legislación. Nosotros estamos a puertas de un cambio de una legislación. Otros ejemplos pueden ser las crisis que se puedan dar en términos ambientales, de infraestructura, de tecnología disponible y aplicable, de temas geopolíticos y de soberanía, entre otros. Entonces aquí, riesgos del entorno, también encontramos muchísimos ejemplos que pueden afectar el funcionamiento normal de una empresa. Los riesgos de asignación de recursos son todos aquellos que se presentan durante los periodos de captura de información, de toma de decisiones, de ejecución de programas y oportunidades de negocio que impliquen pues el compromiso de recursos. Se encuentran como selección inadecuada de proyectos e iniciativas, demoras en ejecución, sobrecostos, disponibilidad de recursos, el tema de evaluación financiera, la tributación que tienen que hacer las empresas y compromisos contractuales y gobernabilidad. Cuando estemos analizando, pues, ustedes en sus empresas podrán ver cómo afectan estos riesgos de asignación de recursos. Los riesgos del negocio u operacionales suelen ocurrir en el desarrollo de las actividades que conforman los procesos y se concretan en incidentes, accidentes y eventos naturales. En este caso, se confluyen actividades como el manejo de recurso humano, como las fallas de equipos, todo el tema de tercerización, el tema de canales de suministro, problemas con la marca, seguridad y salud en el trabajo, los conflictos que pueden existir dentro de la empresa, los fraudes internos, los fraudes de terceros, todo el tema de acciones legales. Entonces es el riesgo que existe durante toda la operación del negocio. Por eso existen unos métodos para evaluación integral del riesgo. Y estos métodos abarcan un amplio espectro de posibilidades. Sin embargo, se deben tener claramente definidos los criterios y los parámetros para elegir el método que usted va a aplicar, y esto va a depender también pues de la persona y del objetivo que quiere cumplir. Entonces, dentro de esos métodos, en la lectura que está en el OVA, aparecen una lista de métodos que cada uno de ellos me va a ayudar a determinar o a verificar el riesgo al cual está expuesto la empresa. Este es la diapositiva que aparece en el objeto virtual. Entonces,
la tengo en esta presentación y es esta misma que hay acá. Entonces, estos son los métodos que existen y, como les decía, pues todo depende del enfoque que usted le quiera dar, de la estrategia que tenga el negocio, y algunos pueden evaluar solo la parte corporativa. Sin embargo, el éxito de aplicar estos métodos radica en que la persona que los aplique conozca muy bien del entorno, de los equipos de trabajo, de que haya una revisión constante de la información y que se haga un proceso de análisis de cómo ese riesgo está afectando a la empresa. Entonces, ¿en qué consiste nuestra actividad número 3? No vamos a aplicar ningún método ni vamos a hacer ninguna verificación en nuestras empresas, sino que de la lista que les acabo de mostrar, vamos a seleccionar 6 métodos y ustedes van a investigar pues el objetivo del método, una descripción y cómo sería el procedimiento para aplicar. Entonces, de la lista que aparece acá o que está en su objeto virtual de aprendizaje, tomamos 6 y los investigamos para mirar hacia futuro en qué aspectos o en qué momento los podemos aplicar en nuestro entorno. ¿Sí es clara la actividad? Sí, señora. Sí, señora. Muy bien. Allí van a hacer una presentación. Aquí se dice que la pueden publicar en SlideShare, en Prezi o en cualquier herramienta web. Si quieren hacerlo en un PowerPoint, está perfecto. Si lo quieren hacer en Word, está perfecto. La idea es que ustedes tomen los métodos, los revisen y hagan una pequeña verificación de cada uno de ellos. En el material de estudio de la unidad 2, yo les he colocado ahí algo de información que les podrá ayudar en esa investigación que van a realizar. Recordemos que esta actividad está disponible hasta el 7 de junio, es decir, hasta la próxima semana, casi que de hoy en 8 días, el martes. Muy bien. Ahora vamos a mirar lo que tiene que ver con los riesgos y la estrategia corporativa. Entonces, en Colombia, el ICONTED adoptó la NTC ISO 31000 de gestión del riesgo, que parte de la premisa de que todos los procesos y las actividades de una organización por naturaleza implican un riesgo, ya sea por influencias internas o externas o por factores de riesgo endógenos y exógenos. Dentro de esa norma técnica colombiana, pues existen los objetivos que se proponen para la administración del riesgo y pues el propósito de la aplicación de esta norma pues es determinar esos objetivos y entre ellos tomé algunos que es que cuando se aplica la norma se pretende es aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de los mismos, ser conscientes de la necesidad de identificar y tratar los riesgos en todos los niveles de la entidad. Esto está tomado directamente de los objetivos de la norma. Involucrar y comprometer a todos los servidores de las entidades en la búsqueda de acciones encaminadas a prevenir y administrar los riesgos y cumplir con los requisitos legales y reglamentarios pertinentes. Mejorar la administración,
proteger los recursos, establecer una base confiable para la toma de decisiones y la planificación, asignar y usar eficazmente los recursos para el tratamiento de riesgos, mejorar la eficacia y eficiencia operativa, mejorar el aprendizaje y la flexibilidad organizacional. Entonces, esto, entre otros, son los objetivos de la administración del riesgo de la norma técnica colombiana NTC ISO 31000. Entonces, nosotros vamos a mirar acá, me voy a saltar estas dos diapositivas, voy a hacerles como una muestra de cómo sería la gestión eficaz de esos riesgos y luego me voy a la explicación de la actividad número 4. Entonces dice que la gestión eficaz de los riesgos no solo contribuye al cumplimiento de los objetivos que se han establecido, sino que además favorece a toda la empresa de una manera generalizada. Fíjense que dentro de los objetivos se está comprometiendo inclusive a todo el personal. En una de estas dice que involucra y compromete a todos los servidores de las entidades, es decir, al personal de la empresa, en la búsqueda de acciones encaminadas a prevenir y administrar los riesgos. Entonces, por eso hay que revisar de qué manera nosotros podemos contribuir a esa gestión eficaz de esos riesgos. Entonces, ese proceso técnico de la gestión del riesgo se encuentra estructurado mediante unas fases que vamos a revisar aquí de manera así muy rápida. La primera es establecer el contexto estratégico. Consiste, perdón un segundito, dice que consiste en la definición de parámetros básicos para la gestión del riesgo, como el alcance y los criterios para el resto de los procesos, algo que se debe hacer pues desde el conocimiento de todos los aspectos que lleva a cabo la empresa. Entonces nosotros debemos conocer básicamente todos los procesos y todas las actividades que lleva a cabo la empresa, pues para establecer nuestro contexto estratégico. También, pues obviamente tenemos que identificar los riesgos a los cuales está expuesta la empresa. Debemos hacer esa verificación de las causas y los posibles efectos que tendrían si se materializan esos riesgos y encontrar todas las acciones que se relacionan con la clasificación del riesgo dependiendo de la tipología. Tenemos que hacer un análisis del riesgo y en esta fase pues se establece la probabilidad que se suceda un riesgo y el impacto que generan sus consecuencias mediante una calificación y evaluación con el fin de establecer la manera más eficiente para medir ese nivel del riesgo y por lo tanto tomar las acciones que se deben llevar. El éxito de este caso, de este proceso o de esta fase, depende de la calidad de la información que se haya recolectado en la fase de identificación y del tipo de método que se haya escogido para realizar el análisis. Siempre en todo proceso, la recolección de la información es vital. A veces lo obvio no es tan obvio porque resulta que allí hay información que pudo haberse prevenido y que quizás por no tenerlo en cuenta vaya a después tener consecuencias más graves. Después de hacer ese análisis, hacemos una valoración de los riesgos.
Se deben confrontar los resultados obtenidos a través de ese análisis de riesgo con todas las medidas de control que han sido identificadas y se establecen las prioridades en el tratamiento de los riesgos para poder fijar políticas de gestión que sean las más adecuadas. ¿Por qué está resaltado en rojo valoración del riesgo? Porque ya aquí me devuelvo las dos diapositivas anteriores y no, me voy a la relación entre los principios, el marco de referencia y los procesos para la gestión del riesgo. Esta figura tiene que ver con la representación de la norma técnica y de lo que estamos hablando. Y está resaltado en rojo el tema de valoración del riesgo, porque esa es nuestra actividad número 4. Ustedes van a revisar todo lo que tiene que ver con la valoración del riesgo de la norma técnica colombiana y van a hacer una infografía donde se evidencie solo la parte de la valoración del riesgo. No vamos a trabajar ni la identificación, ni la evaluación, ni el análisis, ni el tratamiento, sino la de valoración del riesgo. ¿Sí es claro? Sí, señora. Muy bien. Una vez que hemos valorado ese riesgo, entonces vamos a mirar las políticas de la administración de riesgo, que ya es la fase final. Una vez que se han identificado, clasificado y valorado los riesgos, pues es el momento en que la administración debe establecer esas políticas de gestión que están articuladas en 4 ejes: la transferencia del riesgo, la retención del riesgo, la reducción del riesgo o evitar dichos riesgos. Entonces aquí es donde la administración pues establece las políticas con las cuales va a, a gestionar los hallazgos encontrados. Luego se va a monitorizar y revisar todos esos riesgos detectados y se deben establecer indicadores de seguimiento sobre esas medidas que se establecen para la gestión del riesgo, para estar haciendo esa verificación constante. Hoy en día existen muchos programas de software que ayudan a las empresas y a las personas que están en todo el tema de gestión del riesgo, facilitando la implementación, la automatización y mantenimiento de esas actividades según la norma ISO 31000 y pues son herramientas fáciles de manejar de manera intuitiva que siguen pues una estructura modular, pero de quién depende el éxito de toda la documentación que se recoja. ¿Qué pasa cuando se aplican este tipo de herramientas tecnológicas? Pues se optimizan los recursos y los costos y se mejora la comunicación. Pero pues es importante que las personas pues sigan toda la estructura que tiene eh, el programa. ¿Alguna pregunta, algún comentario acerca de las actividades 3 y 4, de lo que hay que hacer, de lo que se dijo esta noche? Me voy a pasar acá. Claudia, cuéntame. Buenas noches, profesora, gracias. Yo sé que al principio de la clase usted informó las fechas. Sí, cuando me conecté, justo ya habían hablado de la fecha del primer trabajo. Entonces, para que por favor nos pueda repetir las fechas de la entrega de los 2 últimos trabajos. Bueno, la actividad 3, que tiene que ver con los métodos, voy a colocar acá la diapositiva de la actividad 3,
que es la presentación de los 6 métodos de evaluación del riesgo. Está disponible del 29 de mayo al 7 de junio. La actividad 4, que tiene que ver con la valoración del riesgo, va del 8 de junio al 19 de junio. Y existe un cuestionario que está habilitado del 12 al 19 de junio, que es un cuestionario que está habilitado de domingo a domingo. Tiene una semana completa. Ese cuestionario abarca los temas de la unidad 1 y de la unidad 2. Ese cuestionario tiene 2 intentos, 30 minutos para resolver por intento, y la calificación es la nota más alta que usted obtenga. No necesariamente debo hacer los 2 intentos seguidos. Por ejemplo, empecé a hacerlo el lunes 13. Ese día me conecté y hice el cuestionario. Digamos que no me fue tan bien como yo quisiera. Puedo hacer mi segundo intento en el momento o dejar pasar un día, 2 días. Lo importante es que lo haga antes del 19. ¿Qué otra recomendación les hacía? Que todo se haga antes del 19, porque si usted lo programa para hacerlo, por ejemplo, el cuestionario el domingo a las 11:30 de la noche, puede ocurrir que tenga alguna dificultad, algún problema técnico y le dieron las 12 de la noche, 12:01, pues ya a las 12:01 es el lunes 20. Ya en ese momento no le va a dejar responder el cuestionario y usted va a tener que pagar un supletorio, un trámite administrativo que es muy engorroso. Yo les decía que si por alguna razón ustedes hicieron los 2 intentos y tuvieron alguna dificultad y están dentro de los tiempos, se pueden comunicar conmigo y yo les habilito una tercera opción, pues dependiendo del caso que se haya presentado, siempre y cuando estemos dentro de los tiempos. ¿Sí es claro? Sí, señora. Muchísimas gracias. Bueno, con gusto. ¿Alguna otra inquietud? También les decía que esta vez sí está quedando grabada la sesión, por eso hay dos botones por allí de dejar de presentar. Uno es el de la plataforma Meet, que es la que estamos utilizando para generar la sesión, y otra es de una aplicación de Google que nos está permitiendo grabar todo lo que estamos haciendo. Entonces, el video lo subiré en un ratico después de terminada la sesión. ¿Alguna otra inquietud? Buenas tardes, profesora. ¿Cómo está? Bien, gracias. Mi inquietud es, continuamos con los grupos, ¿cierto? Sí, no hay ningún problema. No hay Y ningún otra problema. duda que tengo de pronto, no sé si sea posible, Dime. ¿es posible de pronto visualizar un modelo de estos que nos sugieren la primera actividad para determinar el procedimiento? O sea, conocer como un ejemplo de esa valoración o de ese método. Déjame ver si tengo, porque tenía uno, lo que pasa es que en algún momento hice la explicación de uno y resulta que generó fue confusión porque entonces las personas creían que debían aplicar el método. Entonces, por eso después opté por quitarlo y no sé si tenga aquí dentro de mi material. Eh, Métodos de evaluación del riesgo de incendios. Espérame a ver si este me abre acá.
Aquí hay un método para evaluación de un riesgo de incendios, pero pues es como toda la lectura porque no tengo el ejemplo, es que lo deseché justo por eso y no lo preparé. Pero dentro del material de estudio, creo que ahí sí hay, porque aquí se aplican unas fórmulas en este caso para mirar el nivel del riesgo que se puede presentar si está la empresa está expuesta, por ejemplo, a temas de incendio, que hay, digamos, empresas por su misma actividad y por la manipulación de elementos que hay, pues están más propensas a incendio que otras. Entonces aquí hay un método, pero no tengo en sí, hay algunos que tienen plantillas que ya están establecidas para hacer esa verificación. Aquí está este método que es el Gretener, que está dentro de la lista y se aplican una serie de fórmulas. Aquí está el de Eric, que también es otro método que hay. Entonces, pero no lo tengo así como plantilla, no lo tengo, solo tengo este documento por ahora disponible. Pero si lo ubico, yo lo coloco dentro del material de estudio. Ah, mira, aquí hay un cuadro comparativo de estos métodos de evaluación del riesgo de incendio. Entonces, ¿en dónde se aplica? Por ejemplo, el de intrínseco en establecimientos de uso industrial, el MESERI en industrias de riesgo y tamaño medio, el método GEPUR en edificios e industrias medianas, el GRETENER en toda clase de edificaciones e industria, el de ERIC, toda clase de edificaciones e industrias, y el de FRAMET, toda clase de edificaciones e industrias. Entonces, no solo en este, por ejemplo, no solo se aplica para las industrias, sino también para edificaciones, quizás esos edificios muy antiguos que por su estructura están más dispuestos o frágiles a un incendio. Está el objetivo de cada uno de los métodos, el riesgo. Entonces aquí dice, por ejemplo, el último, 3 cálculos del riesgo, patrimonio, personas y actividades. Un riesgo global y muy completo. Entonces aquí están los objetivos. Voy a revisar si no está este material dentro del material complementario, lo subo porque les ayuda mucho para que puedan pues visualizar algunos métodos, por ejemplo, en un caso puntual para el tema de incendios. ¿Sí lo ves? Sí, profesora, perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Bien, entonces mi compromiso es revisar. Dime. Perdón, profesora Toma, muchísimas gracias por su aporte. Sí sería bueno como para uno instruirse uno más sobre el método de emergencias, de incendios, profesora. Sí, por eso les iba a decir, mi compromiso es revisar ahorita el material complementario que les subí. Si no está allí, lo subo y verifico otros plantillas que tengo de algunos métodos para valoración de riesgos empresariales. Y además, pues subirle el video de la sesión y complementar pues todo lo que tenga a mi alcance ese material. Ah, bueno, gracias, profesora, usted muy gentil. Bueno, pues nada, decirles que sigo muy atento a sus inquietudes. Por favor,
verificar fechas, voy a estar muy pendiente también de las fechas para que no vayamos a tener ninguna novedad con el cierre del curso. Una vez que terminemos el curso, el 19 de junio, esa semana siguiente, pues yo reviso todas las entregas, todos los envíos de sus evidencias, de sus actividades, y les publico los resultados del curso. Se dan unos días para que ustedes verifiquen y si hay alguna corrección que hacer, pues se haga antes de subirlo a la plataforma Arca. Yo creo que más o menos hacia el 28 de junio estoy subiendo ya las notas definitivas a Arca. También les informo, también les comento en qué momento quedaron ya ratificadas las notas en la plataforma por si ustedes tienen que hacer un trámite administrativo o demás. De todas maneras, reitero mis agradecimientos y mi disponibilidad y disposición para cualquier cosa que se pueda presentar. Muchas gracias por su tiempo, les deseo una feliz noche y estamos en contacto. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Bueno, que estén muy bien. Gracias a usted, profesor. Buena noche para todos. Gracias, profesora, muy amable. Bueno, que estén muy bien.